por lo cual nos acompañan la licenciada Azucena, la licenciada Yaritzi, la licenciada Janet, la licenciada Salma y licenciada Evelyn. En una breve introducción, Miguel de la Madrid Hurtado es un político mexicano que se desempeñó como el presidente de México del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988. ¿Cuáles fueron sus propuestas sociales y económicas que realizó? Nuestra compañera Evelyn nos explicará. Bueno, durante el ámbito social trató de renovar la moral de la sociedad con un proyecto de moralidad. También durante el terremoto de 1985, debido a que hubo grandes pérdidas económicas de los edificios, en el ámbito económico lanzó el Plan Global de Desarrollo, el PGD, cuya meta tangible era obtener un crecimiento anual del 8%. También se especializó en tratar de abrir el comercio internacional, pero pues la verdad no tuvo muy buenas respuestas, ya que eso lo llevó después a una gran crisis. También incrementó el programa inmediato de reordinación económica, PIRE. Durante su sexenio también redució intereses en el activismo internacionalista y tercermundista. Durante el terremoto de 1985, los devastados sucesos, tuvo que haber una reconstrucción, entonces esto también cayó a carga pública de su sexenio. Y en el ámbito social se especializó en la justicia y en la equidad, así como también en la liberación comercial, aparte de que trató de mejorar la moralidad de la sociedad. Muchas gracias, licenciada Evelyn. A continuación, ¿cuáles fueron sus propuestas en el ámbito político? Nos explicará nuestra compañera Janet. Estas reformas es la reforma política, la cual impulsó para fortalecer la democracia y la participación ciudadana. El Plan Nacional de Desarrollo se presentó para el periodo de 1983 a 1988, que incluía estrategia y acciones para abordar los problemas económicos y sociales del país. También otra es de la política exterior, se centró en promover la cooperación internacional y la resolución pacífica de conflictos. Muchas gracias, compañera Janet. Bueno, ¿qué reformas estructurales hizo Miguel de la Madrid, compañera Susana? Durante su periodo al frente del FESE, implantó programas de modernización en las áreas productivas y administrativas, incorporó los más avanzados en las industrias editorial y de las artes gráficas, y mantuvo la apertura y pluralidad características en las políticas de publicaciones de la empresa. Y algunas de estas leyes es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental en 1988. Esta fue la primera ley integral sobre protección ambiental en México. Estableció las bases para la regulación de actividades humanas que impactan el medio ambiente y promovió el desarrollo sostenible. Ley de planeación. Fortaleció el papel del Estado en la planeación económica y social con la formulación de planes nacionales de desarrollo. Buscó alinear las políticas públicas con los objetivos económicos de largo plazo. Gracias, Azucena. Entonces, Yaritzi, ¿nos podrías comentar qué más hizo Miguel de la Madrid durante su sexenio? Sí, con mucho gusto les explicaré qué fue lo que realizó Miguel de la Madrid. Bueno, fue encargado de realizar el programa de INEGI, el cual se creó el 25 de enero de 1983. Es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el cual ese programa se puede buscar territorios, población, economía, asimismo y ciertos aspectos de la población. También fue encargado de crear el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte. Miguel de la Madrid era muy encargado sobre la educación de los niños, que tuvieran buen aprendizaje, buena enseñanza. Se centraba mucho en la población y cómo se educaban a los niños. También durante su mandato promovió la creación del Grupo Contadora para encontrar una educación a los conflictos en Centroamérica. Gracias, licenciada Yaritzi.
Y entonces, licenciada Salma, ¿crees que las cosas que propuso Miguel de la Madrid para su sexenio las cumplió durante este mismo? Bueno, desde mi punto de vista, Miguel de la Madrid, durante su sexenio sus propuestas fueron muy mixtas en el sentido de que hubo muchas que cumplió y hubo otras que por desafíos que hubo durante este mismo no se pudieron cumplir. Viene siendo lo que ya comentó la licenciada antes, que fueron la crisis económica, el terremoto que hubo y bueno, políticamente él prometió muchas cosas, prometió que iba a promover la ética en su pueblo, en su mandato también. Quiso promover propuso que no iba a haber tanta corrupción durante su sexenio y así poder cumplir todo lo que quiso para que lo pudieran elegir. También quiso su participación ciudadana y quiso tratar de promover que los ciudadanos tuvieran una moral y ética más extensa. Sin embargo, de todo esto que mencioné, lo único que se cumplió fue que a través de grupos civiles la ciudadanía pudo alzar un poco más la voz y también hubo su participación durante esta misma. Pero, sin embargo, algo que detuvo mucho lo que él prometió y cumplió durante y para su sexenio fue que hubo demasiada corrupción en y con el tiempo el pueblo se fue dando cuenta de esta misma corrupción. Cabe recalcar que durante su sexenio, cuando fue lo del sismo de 1985, no permitió ayuda, lo que hizo que la crisis fuera aún más grave. Aparte de que también en su crisis con Centroamérica tuvo muchos conflictos y esto hizo que se volviera aún más corrupto y que hubiera un declive en la economía. Bueno, y también otro punto que quiero recalcar es que también durante su sexenio se creó el Instituto Federal Electoral y también la Comisión de Derechos Humanos, que hasta ahorita, hasta la actualidad, sigue en pie y ha ayudado mucho a nosotros como sociedad. Miguel de la Madrid empezó como presidente de México de 1982 a 1988. Uno de los comienzos fue el componer el rumbo de las finanzas de deuda por los 102.000 millones de dólares con una inflación del 100% anual. Continuo de ello estuvo el plano político de 1983 al ascenso de la oposición del PAN en Chihuahua. El 19 de septiembre de 1985 estuvo el terremoto con el 8.1 con una respuesta lenta y sin eficaz requerida. En 1986 México entra en AGATI, Apertura Política del Comercial en el Mundo. Continuo de ello, igual en el mismo año, estuvo el fraude patriótico como el resultado del vasto del movimiento de la resistencia civil. También estuvo la elección del 88. También está el levantamiento de grupos del izquierdo en el PRI por la apertura democrática que el presidente se había negado a sostener. Continuo de ello estuvo el sistema petrificado en lo político y abierto en lo económico. La caída del sistema informático y oportunidades perdidas en el terreno democrático y como por último la venta de empresas paraescolares a empresas privadas. Para finalizar nos acompaña la especialista Dayani que nos dará una breve conclusión sobre el tema ya comentado. Muy buenas tardes, estoy muy feliz de estar aquí. Buenas tardes. Para resumir ya el final, el sexenio de Miguel de la Madrid consolidó la transición hacia un modelo económico neoliberal, pero dejó un país con profundos desafíos políticos y sociales. Su gobierno marcó el inicio de importantes transiciones en México. Y eso sería todo. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por aceptar. Bueno, en resumen, el recorrido de Miguel de la Madrid es un ejemplo de cómo un político puede enfrentar desafíos y críticas, pero también puede lograr avances importantes en la política y en la economía de un país. Muchas gracias, esto sería todo.